A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuenta un poema que un hombre de aspecto enfermizo visitó al médico para buscar alivio a sus males y para escapar de su profunda depresión. Entonces el médico le sugirió viajar, pero el paciente le dijo que ya había viajado en demasía. El médico le sugirió lecturas y el hombre respondió que toda su vida había leído. Buscando soluciones, el médico le propuso el amor de una mujer y la respuesta fue que era inmensamente amado. Y así le sugirió de todo a este hombre que todo lo tenía: títulos de noble, riquezas, fama, amor, respeto. Y al no hallar solución, al final le pidió que fuera a ver al más grande actor de todos los tiempos, al hombre de la gracia artística, del asombroso encanto. Cuenta ese poema que el médico le sugirió ir a ver a Garrick, el gran actor de Inglaterra, y el final se resuelve cuando el paciente le pide al médico que le cambie la receta porque él es el mismo Garrick. Más que un personaje de poema, David Garrick fue el más grande actor de Inglaterra y uno de los más reconocidos en todos los tiempos. Garrick fue el artista de talento y de cultura universal, de grandes poderes dramáticos, de bella voz y el maravilloso sentido de la mímica. Y no solo fue destacado actor, sino escritor de algunas obras, y tiene el mérito de haber rescatado a William Shakespeare cuando era amenazado por el olvido. David Garrick, un día como hoy, 20 de enero de 1779, abandonó el gran teatro del planeta Tierra y nos dejó la huella de su talento y de su gran actuación en su paso por la vida. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Daniel Noboa desafía otra vez a la Asamblea y veta totalmente 3 leyes más. El Ministerio del Trabajo expidió el reglamento para la equidad salarial entre hombres y mujeres. Consejo Nacional Electoral inició distribución de paquetes electorales para las elecciones 2025. En el segmento de opinión, hay que demoler la Constitución de Montecristi. En política internacional, resurrección. Los editoriales serán de Miguel Rivadeneira, Atizando el fuego. Noticias del día. Presidente Daniel Noboa desafió otra vez a la Asamblea y veta totalmente 3 leyes más. El presidente Daniel Noboa vetó totalmente otros 3 proyectos de ley aprobados en la Asamblea Nacional. Este 17 de enero del 2025 el legislativo se pronunció y acusó al primer mandatario de emitir esos vetos por intereses políticos. Se trata de las reformas a la ley para mejorar las prestaciones en la seguridad social en Galápagos, la reformatoria de la ley de las personas adultas mayores y las reformas a la ley de seguridad social. Según el Parlamento, el veto a las reformas de la ley de adultos mayores afecta a ese sector de la población porque la iniciativa buscaba entregar atención en salud eficiente. Respecto a las reformas sobre las prestaciones a la seguridad social en Galápagos, la Asamblea señala que la objeción total impedirá asegurar condiciones laborales justas en el archipiélago. La Asamblea sostiene que los nuevos vetos presidenciales son un golpe a las familias ecuatorianas y a los grupos más vulnerables. Con estos 3 proyectos objetados totalmente por Daniel Noboa, ya suman 6 iniciativas aprobadas en la Asamblea que no pasan el filtro del Ejecutivo. Con esta última decisión se evidencia nuevamente la pugna que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo. El primero ha marcado un récord en proyectos de ley vetados por completo, así la Asamblea no podrá volverlos a tratar, al menos por un año. El Ministerio del Trabajo expidió el reglamento para la equidad salarial entre hombres y mujeres. El Ministerio del Trabajo expidió este viernes, 17 de enero de 2025, el reglamento para que se cumpla con la igualdad salarial entre hombres y mujeres en Ecuador. El objetivo es establecer el proceso de cumplimiento de las obligaciones descritas en la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres.
La Ley para la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres fue publicada en el Registro Oficial el 19 de enero de 2024 y busca garantizar la igualdad de remuneración y cualquier forma de retribución económica entre mujeres y hombres en el desempeño de un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor, sin discriminación por razones de sexo o género. Busca además que las mujeres tengan más participación en la toma de decisiones de las empresas, ya que según la Organización Internacional del Trabajo, el 48% del potencial productivo de las mujeres no es utilizado. El nuevo reglamento es de aplicación obligatoria y rige tanto para el sector privado como para las instituciones, entidades, organismos del sector público, gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y demás instituciones del Estado. Los empleadores y máximas autoridades, en coordinación con sus unidades de talento humano, realizarán los procesos de capacitación virtual, presencial o mixta para todos sus trabajadores o servidores públicos, así lo señala el artículo 3 del reglamento. Consejo Nacional Electoral inició distribución de paquetes electorales para las elecciones 2025. El Consejo Nacional Electoral CNE comenzó este viernes 17 de enero del 2025 la distribución del material electoral para los comicios generales del próximo 9 de febrero, en los que se designará al presidente y vicepresidente del Ecuador y se renovará la Asamblea Nacional. El traslado se hizo desde la empresa integradora Montgara en Quito. Los primeros 2.487 paquetes electorales se despacharon hacia las provincias de Napo, Sucumbíos, Orellana, Morona, Santiago y Pastaza en la Amazonía, así como a Galápagos. Se trata de zonas con mayor dificultad de acceso o más alejadas, a las que se sumará el próximo domingo la entrega de paquetes electorales en las provincias de Zamora, Chinchipe, en la Amazonía y Loja, en el sur andino del Ecuador. Los paquetes incluyen papeletas, urnas, documentos electorales, biombos, sobres y otros materiales necesarios para el proceso electoral del domingo 9 de febrero. El CNE destacó que este traslado cuenta con el resguardo de las Fuerzas Armadas y el monitoreo del sistema ECU 911. La provincia de Pichincha será la última en la que el CNE distribuya los paquetes electorales con miras a las elecciones generales, que tendrán un récord de observadores con 943 personas entre nacionales y extranjeros. Las elecciones generales 2025 se realizarán para escoger un binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, además de parlamentarios andinos. Entrevista del día. En Radio Suceso estuvo María de Lourdes Muñoz, secretaria técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. El tema del que habló, gestión y los avances en esa secretaría. Escuchemos lo que dice. La desnutrición crónica infantil, nosotros le decimos, es el ladrón del futuro del país. Y no solo, claro, el hecho de que afecte a nuestros niños, al crecimiento y a su desarrollo emocional, implica también que el país no va a poder crecer, que el país no va a poder producir, que no van a poder, estos niños no van a poder ir al colegio, no van a tener oportunidades para la universidad y mucho menos para generar un país productivo. Entonces es fatal y por eso es tan importante trabajar en estos 1000 primeros días. La estrategia tiene un ámbito de acción de los 1000 primeros días, desde que la mamá está embarazada hasta los 2 primeros años de edad, que es cuando la persona desarrolla su cerebro en un 80%. Entonces, por ahí empezamos, así es la estrategia. Efectivamente, la estrategia inició desde el 2018 de la manera que la hemos concebido. Y la riqueza es que se le ha podido dar continuidad y que se le ha ido perfeccionando en el tiempo. Algo que se saluda, ¿no? Porque a veces con cambios de gobierno cambia todo, pero este es un tema tan importante. Así es. Y que hay que darle continuidad, por supuesto. Sí, entonces efectivamente, mira, desde el 2004 hasta el 2018 fueron 14 años que se intentaron hacer las cosas, pero de manera aislada. Nos inspiramos en evidencia científica, en qué es lo que da resultado en otros países y gracias a eso se concibe la estrategia y se da el trabajo, se da un paquete de servicios de manera consolidada y tiene el paquete que ser completo y oportuno. Ese es el éxito para que salga. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Efectivamente, en el 2023 estábamos en un 20.1% de desnutrición crónica infantil. Al momento, en términos nacionales, ¿no? Claro. Las medias, como tú las ibas revisando, efectivamente cambian bastante. Sí, cambian también, en ¿no? cada lugar en donde está.
pero logramos conseguir terminar el año, digamos, en un 19.3. La meta es 18.7 de lo que entiendo para este año. Así es, lo que implica es que estamos avanzando por el camino y que bajar un punto porcentual suena poquito, pero es bastantísimo. Como decíamos ahí, salvar una vida de un niño es un montón. Este 1% porcentual significan 5,000 niños y niñas que ya no tienen desnutrición crónica infantil, 5,000 niños que ya están libres, que están sanos, que pueden estudiar, que van a poder crecer y desarrollarse de la mejor manera. Entonces, esa es la buena noticia. Grave sí que en el sector indígena sigue siendo alto el índice, en la Sierra Centro también. Se ha invertido un montón, hay fundaciones aliadas importantes que también están Sé que la sociedad civil está activamente trabajando, ¿no? Sí, en esta estrategia, lo cual le da más fuerza, sin duda. Así es, sin duda. Bueno, la estrategia tiene en la cabeza al presidente que con su voluntad de trabajar en el tema es el que nos alinea desde Gobierno Nacional. En el Gobierno Nacional está la Secretaría que articula con 13 instituciones públicas, de los cuales 3 ministerios son como que los más fuertes, 4 ministerios. Está el Ministerio de Salud Pública con los servicios de salud, está el Ministerio de Inclusión Económica y Social con sus servicios de desarrollo y de estimulación infantil, está el Ministerio de Telecomunicaciones a través del DIGERSIC, que es la Dirección de Registro Civil, que es la que nos permite registrarles a los niños, porque eso es muy fundamental. Importante. Y también tenemos al Mineduc. Sabemos que el embarazo adolescente lastimosamente también es un problema fuerte que tenemos como sociedad y pues ahí con el Ministerio de Educación nos podemos aliar para ver que las niñas o las adolescentes que ya dan a luz puedan regresar a estudiar y les vamos acompañando también en el proceso. Entonces, esas son las instituciones, los ministerios fuertes. Tenemos otros, el MED, la Secretaría de Planificación, el mismo INEC, que es el que nos da la encuesta, y todos nos alineamos para desde la planta central dar los lineamientos. Y todo tiene que aterrizar en el territorio, porque si no se hace el trabajo en territorio no funciona. Y ahí los aliados claves son los gobiernos autónomos descentralizados. En Telesucesos y Radio Sucesos estuvo presente la primera dama del país, Lavinia Balbonesi. Conozcamos un poco de qué nos menciona y los proyectos que se vienen con ella. Es un gusto tenerte aquí en nuestro set y conversar justamente de este proyecto que va marcando diferencias, ¿no? Recién tenemos un año que ha iniciado justamente este proyecto, pero ha estado revolucionando, ha realizado ya cambios de vida. Y quiero preguntarte, iniciar con esta entrevista, ¿cuál es la misión y la visión que ustedes tienen para este 2025 con Proyecto Ana? Bueno, la verdad que tengo una visión muy exigente para el proyecto. Me enorgullece decir que inicialmente nos propusimos llegar a solo 5 provincias del país y hemos llegado ya a 6. Estamos próximos a abrir 2 más y mi visión es que para finalizar este año 2025 el proyecto ANA esté en todo el país. Vamos a ya construir ahora en este mes nuestro primer centro de acogida y, para serles honesta, yo espero que para finalizar el 2025 hayamos empezado por lo menos a construir 4 más. La realidad de nuestro país es sumamente dolorosa. 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia y en base a esa necesidad es que nace el proyecto ANA. Teniendo en cuenta que en febrero del 2024 comenzó el proyecto, ¿cuáles son los mayores logros que tuvieron el primer año de actividad? Bueno, entre los mayores logros está haber firmado el convenio para empezar a construir el primer centro de acogida del proyecto ANA. También el haber logrado llegar a las 6 provincias. Ya estamos en Manabí, Guayas, Morona Santiago, Azuay, Pichincha y Esmeraldas. Y estamos próximos, bueno, el día de hoy en realidad vamos a firmar nuestro convenio oficial que va a empezar el proyecto ANA en las Islas Galápagos, con un enfoque un poco más en cambio climático, en el reciclaje, en vista que es una necesidad. Lo que hemos visto en el último año ha demostrado la necesidad de empezar a concientizar en esta problemática y próximos también a abrir en Cañara. Entonces, Lavinia, tomando justamente en cuenta lo que nos acabas de mencionar, vemos que uno de los puntos o los pilares fundamentales dentro del proyecto ANA ha sido estas alianzas estratégicas. Pero, ¿cómo han fluido dentro del proyecto y cómo también ha sido el eje de cambio para las mujeres que están involucradas? El proyecto les ha dado una segunda oportunidad a estas mujeres que inicialmente no han tenido tal vez la herramienta o esa oportunidad de tomar las riendas de su vida y cortar estos círculos de violencia.
Entonces, en el proyecto nos enfocamos en brindarles educación en diferentes áreas. Me enorgullece decir que actualmente tenemos 19 cursos activos en las diferentes provincias, y después de que ellas finalicen sus diferentes cursos, lo que le damos, que creo que es el regalo más grande que se le puede dar a una persona, es el empleo. Las ayudamos a empezar sus emprendimientos, a encontrar empleos en el área de educación que ellas escogieron. ¿Cómo así esta decisión de no llamarse primera dama, sino primera servidora del Ecuador? Bueno, como usted dijo al inicio, es un rol que en nuestro país no existe. Es verdad que muchas personas me dicen primera dama porque es el adjetivo que le ponen a la esposa del presidente, pero creo que las primeras damas son todas las mujeres de nuestro país, las mujeres que nos representan, las que se levantan todos los días a trabajar, las madres de familia. Y al final para mí este puesto es un puesto de servicio, un puesto en el que yo lo digo mucho, estoy entregada en cuerpo, alma, tiempo y corazón, y prefiero que me denominen primera servidora. Y tu trabajo, tu profesión, tu actividad como influencer también te trajo el amor, ¿no? Porque entiendo que te enamoraste del presidente actual, presidente Noboa, porque él te pidió una consulta nutricional. La nutrición, las redes sociales me abrieron muchas puertas. Entre esas me hicieron conocer al amor de mi vida, que es el día de hoy mi esposo, el padre de mis hijos. Y sí, la verdad que vino en busca de una asesoría nutricional. Yo les voy a decir aquí, y él lo acepta, yo no le quería parar bola al inicio, pero me conquistó, la verdad que me conquistó su corazón cuando tuve la oportunidad de conocerlo. Él siempre dice que es una persona muy persistente y él no se rinde. Entonces la verdad que conmigo tampoco se rindió, lo intentó, estuvo atrás y lo logró. Y me pone muy feliz, por eso digo, los planes que a veces nosotros tenemos, a veces no los entendemos, no nos imaginamos. Yo le digo a él que me engañó, así le dice mi suegra a mi suegro, que lo engañó. Yo le digo, a mí también su hijo me engañó, porque no me dijo que íbamos a estar involucradas en la política, no me dijo que iba a ser asambleísta, pero... ¿Qué te enamoró de él? Su corazón, creo que es una persona maravillosa, es una persona muy buena, es una persona desinteresada, es una persona que obra bien sin buscar nada a cambio. Lo hizo muchas veces, pero en silencio. Es de esas cosas que si algún momento lo supe, lo escuché, no era porque él me lo contaba o lo hablaba, sino porque tal vez yo me escondía y escuchaba una conversación, o me enteraba después porque alguien me contaba lo que había hecho. Pero es una persona muy buena y creo que de una u otra manera siempre ha estado al servicio de los demás y buscando ayudar, a quien pueda servirle. ¿Cuáles son los temores principales que tú tienes ahora en este momento? Porque ha pasado un año muy complicado, muy difícil. Hay unas expectativas de la población de decir, al principio, Daniel Noboa prácticamente nos va a salvar y va a lograr que nuestro país cambie. Ha pasado un corto tiempo y cuando las cosas no funcionan bien, inmediatamente los detractores y también los que creían, algunos de los que creían, van a decir, qué decepción, no estamos viendo ningún cambio. Son cosas que toman tiempo y que son procesos largos, pero en este momento, ¿cuál es el estado de ánimo de ustedes y cuáles son los principales temores? La verdad que nos sentimos muy felices, muy tranquilos, porque vemos el cariño de la gente, vemos que la esperanza se mantiene viva, vemos que nuestro país ha entendido las condiciones en las que recibió el país Daniel. Nuestro país, nuestra gente es consciente y sabe que en un año y medio no alcanza para resolver todas las problemáticas y resolver un país que ha sido destruido en tantos años, en tan poco tiempo. Y estamos tranquilos, estamos felices, estamos muy agradecidos. Creo que esa es la palabra principal que puedo decir, agradecido con nuestra gente, con nuestro apoyo, con esta comunidad. Y lo vivimos en los recorridos, sentir el calor, sentir la esperanza, sentir cuando nos dicen, yo voté por usted y voy a votar de nuevo. Nos llena de mucha emoción. La verdad que nos hace entender por qué escogimos este camino. Quiero saber lo último. ¿Qué te indigna? Me indigna la corrupción. Me indigna que haya tanta necesidad por culpa de políticos que han ganado la confianza de la gente, han recorrido, han palpado las necesidades, las han visto y luego se han olvidado de esa persona que puso la esperanza, que les puso la confianza, que de una u otra manera los iban a ayudar.
Eso me indigna ver que somos un país maravilloso, pero me indigna que también somos un país con muchas necesidades, porque llegaron políticos que en vez de preocuparse por servirles, que debería ser el único propósito al llegar a puestos como este, puestos de servicio, en el que el único enfoque debería ser trabajar por y para ellos, se preocuparon antes de llenar sus bolsillos que sacar el país adelante. Eso me indigna. ¿Qué te ilusiona? Me ilusiona el nuevo Ecuador que mi esposo por el que está trabajando. ¿Y con qué sueñas tú personalmente? Sueño con un país libre de violencia, sueño con que nuestros números bajen, sueño con que bajen las historias, los números, los ataques, abusos en los niños. Sueño con un país más equitativo. Eso es en lo que sueño. ¿Y para tus hijos? Sueño que aquí, a los próximos años, este Ecuador siga cambiando, este Ecuador se vaya transformando en ese Ecuador para nuestros hijos y para todas las familias ecuatorianas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Hay que demoler la Constitución de Montecristi sin necesidad de convocar a una nueva Asamblea Constituyente. En el Ecuador, la Constitución, ley de leyes o ley superior siempre ha tenido el carácter de transitoria. A lo largo de 184 años de historia republicana, el país ha tenido además una larga sucesión de jefes de Estado en calidad de presidentes constitucionales, presidentes provisionales, presidentes encargados, presidentes interinos y, claro, dictadores. La inestabilidad constitucional determina con claridad que las 20 constituciones dictadas tengan una vigencia promedio de 9 años, lo que ha traído perjuicios e inestabilidad jurídica, económica y social al Ecuador. Cada día llama menos la atención que la Carta Fundamental del Estado sea vulnerada, burlada, desconocida por gobernantes democráticos que la utilizan a conveniencia, por lo que la Constitución de la República no ha sido precisamente la norma rectora que ofrezca seguridad jurídica y estabilidad al país. En América Latina, únicamente Uruguay y Chile han tenido estabilidad constitucional, aspecto fundamental que ha incidido positivamente en su desarrollo. En el Ecuador, el constante cambio de normas constitucionales y de orden legal tiene directa conexión con la conveniencia utilitaria de políticos y caudillos populistas irresponsables que siempre han logrado que asambleas constituyentes confeccionen a medida de sus intereses la Carta Magna. Lo ocurrió en el año 2008 en Montecristi. Lo que pasó ahí constituye la antesala de todos los problemas que el Ecuador cosecha hoy. Desde fuera de dicha asamblea correísta se redactó textos constitucionales con 444 artículos que contienen materias incluso ajenas a aspectos constitucionales, con una redacción contradictoria, confusa y hasta descuidada, precedida por invocaciones y hasta proclamas ideológicas, mezclan materias hasta de orden reglamentario. Esa Constitución, que sigue vigente con algunas reformas, es la que pervirtió la institucionalidad en el Ecuador al crear nuevos poderes del Estado, como la función electoral, que la ejerce el Consejo Nacional Electoral, y la llamada función de transparencia y control social, denominada la quinta función del Estado, representada por ese mamotreto, bautizado con el nombre de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sirvió eficientemente a Correa para la designación a dedo de autoridades de control, y luego, con la creación del Consejo de la Judicatura,
para mantener rienda corta y dominio total en los aparatos de justicia. Es esa constitución la que demolió en la práctica a los pocos partidos políticos que existían en el Ecuador para dar paso a una irresponsable proliferación de membretes electorales que aseguraron que la mal llamada Revolución Ciudadana logre con no más del 23% del electorado y hasta menos alcaldías, prefecturas y que sus candidatos presidenciales ingresen al balotaje de segunda vuelta. Tras estudiar con detenimiento el retorno a la democracia y la aprobación de la Constitución del año 1979, he considerado oportuno promover la búsqueda de nuevos caminos para demoler la Constitución correísta de Montecristi. Esos caminos excluyen asambleas constituyentes que tienen el peligro de reproducir lo que queremos anular. La Constitución de 1979 fue elaborada por 3 comisiones designadas por el Consejo Supremo de Gobierno. 33 comisionados de la sociedad civil, profesionales y ciudadanos del más alto nivel intelectual y moral representaron el pensamiento e intereses de los partidos políticos que existían en esa época, así como de sectores sindicales, gremiales, productivos y de federaciones de profesionales del Ecuador. Esa Constitución buscó ampliar y asegurar derechos y libertades de los ciudadanos, la igualdad del hombre y la mujer, los derechos de los servidores públicos a organizarse en asociaciones, el derecho del ciudadano a la protesta social. Se reconocieron en esa Constitución además instancias internacionales para la protección de derechos humanos. El texto incluyó el concepto de democracia participativa, otorgó derecho a voto a los analfabetos y prohibió la reelección de todo ciudadano que haya ejercido la presidencia de la República. Aumentó el periodo presidencial a 5 años e introdujo la obligatoriedad de lograr la mayoría absoluta de votos para la elección de presidente, estableciendo, en caso de que no exista esa mayoría, una segunda vuelta entre los 2 candidatos más votados. Abolió la Cámara del Senado, así como las representaciones funcionales, buscando en un Congreso Nacional unicameral mayor eficiencia legislativa. La llamada nueva Constitución, aprobada en referéndum efectuado el 15 de enero de 1978, asignó a los partidos políticos la responsabilidad de representar a los distintos pensamientos y corrientes ideológicas. Correspondía a esos partidos la nominación de candidatos de elección popular y los partidos más votados hacían parte del Tribunal Supremo Electoral. La ley de elecciones y de partidos, dejada por la transición democrática, han sido en la práctica pisoteadas por un irresponsable populismo clientelar que sueña con retornar al poder para no dejarlo nunca más. Por ello, es prioritario pensar en la demolición de la Constitución de Montecristi, utilizando vías legales expeditas y alternativas que no reproduzcan lo ocurrido en Montecristi. Global Hoy con Alan Carney. Resurrección. Ese es el futuro que debe buscar Siria para salir del profundo pozo moral, económico y hasta de viabilidad política en que la dictadura de 50 años de la dinastía de Asad la ha sumido. Qué importante resulta recordar cómo buena parte del mundo árabe, corroído por siglos de rencor hacia el mundo occidental, que desde el siglo XVI lo fue superando y desplazando de su anterior preeminencia, para terminar poco menos que colonizándolo, arrebatando en el siglo XIX casi todo el norte de África al Imperio Otomano,
pues Francia incorporó a su imperio Argelia y Túnez, al tiempo que una España ya en plena decadencia lograba una presencia en Ceuta, Melilla y el Sahara al sur de Marruecos, y conjuntamente con Francia ejercer un protectorado que duró de 1912 a 1956. La Gran Bretaña, por su parte, se empeñó a fondo en la construcción del Canal de Suez, para lo cual apoyó a Mehmet Ali y a sus herederos para separarse de hecho del Imperio Otomano, convirtiendo a Egipto de una u otra forma en un protectorado, dada la importancia estratégica del canal para las comunicaciones entre la metrópoli británica y la joya de la corona, la India. El retroceso del mundo islámico alcanzaría su clímax tras el derrumbe del Imperio Otomano entre 1912 y 1918, con las guerras balcánicas primero y la Primera Guerra Mundial a continuación, que dará origen al desmembramiento de esta comunidad en unos semiestados dependientes de los objetivos de Gran Bretaña y de Francia. Se crean los mandatos de Palestina a cargo de la Gran Bretaña y el de Siria a cargo de Francia. Con estos además se crean unos reinos, Arabia Saudita e Irak, que caen bajo la influencia de la Gran Bretaña. La Primera Guerra Mundial puso de manifiesto la enorme importancia que para el mundo entero había adquirido ya el petróleo, el motor sobre el que la industrialización sería lanzada mundialmente como decisivo factor para el transporte y la generación de energía. Las gigantescas reservas petroleras descubiertas en Oriente Medio lo volvieron aún más importante estratégicamente, con lo que su control por el mundo occidental fue creciente y abrumador. Tras la Segunda Guerra, con el eclipse de Europa, dado el costo humano y económico del conflicto, la descolonización se produce relativamente rápido y dentro de las lógicas del enfrentamiento este-oeste. En el mundo árabe, este proceso se alinea con movimientos nacionalistas y socialistas con respaldo del bloque oriental. Egipto verá el ascenso de Nasser, un líder carismático que se convierte en el referente regional. Ante los vacíos de poder que se producen, surgen alianzas entre las Fuerzas Armadas y partidos que se proclaman socialistas, como es el caso de Libia y Argelia, esta última envuelta además en una guerra de liberación con Francia. En el mandato francés de Siria y Líbano surgirán dos países que toman distintos caminos, dada la distinta naturaleza de sus poblaciones, con Siria derivando hacia un modelo socialista dirigido por el partido Baas, que gobernó desde 1963 tras un golpe militar, hasta 2024, con la caída de Assad. Esto es, 60 años, de los que 50 se corresponden con la dinastía Assad, apoyada por la minoría chiita alawita. Líbano, en cambio, establece un acuerdo amplio que integre en el gobierno a sunitas, cristianos maronitas y chiitas, modelo que convierte a Líbano en un país próspero y pacífico en una zona de muy alta conflictividad. Este acuerdo nacional se extendió hasta 1975. El equilibrio político que garantizó el progreso de Líbano comenzó a resquebrajarse con la llegada al país de cerca de 500.000 de refugiados palestinos, lo que modificó el balance demográfico del país. La OLP inició la formación militar de milicias en Líbano para enfrentar a Israel, que tuvieron un grave impacto a lo interno en Líbano, pues se convirtieron también en factores de poder al interior. Los cristianos maronitas tomaron un camino similar, dándose origen a la guerra civil en 1975, que se extendería hasta 1990, destruyendo el país.
El movimiento Hezbollah, apoyado por Irán desde 1980, emergerá como el único victorioso tras el conflicto y su poder sobre el Líbano se hizo cada vez más extenso. En Irak, el partido Baas gobernó desde el 1968 con Saddam Hussein a la cabeza desde 1979 hasta 2003, tras la invasión norteamericana, cuando el partido es disuelto e ilegalizado. Su base sería la minoría sunita frente al chiismo mayoritario, visto como poco confiable por su cercanía al chiismo iraní, curiosamente entronizado en Irán el mismo año 1979 en que Saddam Hussein toma el poder en Irak. El socialismo árabe, apoyado por el bloque soviético, terminó produciendo dictaduras de la peor especie que se extendieron por años en medio de la brutalidad de la represión, las cárceles y los asesinatos, con el sectarismo religioso como telón de fondo al imaginario político. La caída de Assad es una oportunidad única para que Siria, ojalá, pueda evitar el camino iraquí, la persecución religiosa y política a la comunidad minoritaria, lo que en Irak llevó a la expulsión de las fuerzas armadas de los sunitas, que terminaron integrándose a las fanáticas milicias de ISIS para la creación del Estado Islámico, el Califato de al-Baghdadi. El faccionalismo es el principal riesgo para que Siria pueda mantener su existencia y evitar lo ocurrido en Libia tras la caída de otro tirano socialista, Gaddafi. Hoy, Libia no existe más, al haberse dividido en facciones utilizadas por operadores exteriores, Rusia, Turquía, la OTAN, para sus particulares intereses. La posibilidad de una disolución de Siria en un futuro más o menos cercano es muy real, algo que únicamente contribuiría a agudizar los riesgos e inestabilidad regional, dada la ubicación del país en pleno corazón del Oriente Medio, con fronteras con Turquía al norte, Irak al este, el Mediterráneo, Líbano e Israel al oeste, al suroeste con Jordania y con Arabia Saudita al sur. Es evidente el interés de todos estos vecinos cercanos por lograr primero la supervivencia de Siria como país y luego reconstruir la infraestructura urbana arrasada, la economía desmantelada, para que Siria pueda recuperar la principal riqueza perdida, sus millones de migrantes que debieron escapar del infierno en que Assad y sus valedores, los ayatolas desde Teherán y Putin desde Moscú, convirtieron a Siria durante 13 años de guerra civil. La indispensable moderación que debe mostrar el gobierno provisional es fácil proponer, pero olvida los rencores que 500.000 de muertos, 150.000 desaparecidos en los centros de tortura y degradación del régimen, las fosas comunes que aparecen cada día en cada ciudad siria. Es un esfuerzo casi sobrehumano el que debe hacerse en Siria hoy y es ineludible el deber de la comunidad internacional democrática el acompañar a Siria en su reconstrucción y en su reencuentro, pero también en la captura de los centenares de torturadores y psicópatas que participaron en las atrocidades evidenciadas en cárceles y mataderos por todo el país. Ese es un deber insoslayable con las víctimas y un mensaje a los carniceros del mundo. Demasiado tiempo y demasiadas víctimas en todo el mundo dan fe del desinterés que se ha establecido por la persona humana y sus derechos fuera de la cada vez más estrecha órbita de libertades y democracia en el mundo. Muchas gracias. Editorial. Atizando el fuego. Miguel Rivadeneira, El Universo. En medio de un mundo convulsionado,
en el que hay conflictos por todas partes, lo que altera la vida de la gente cuando se requiere paz, bienestar, equidad para lograr el desarrollo de los pueblos. Mientras haya pobreza, miseria e inequidades, es muy difícil avanzar, pero hay personajes perversos que contribuyen a la confrontación, el odio, la guerra entre los pueblos. En el caso ecuatoriano, los problemas de la violencia, inseguridad, conflicto armado interno, abusos, atropellos, arbitrariedades e inobservaciones a la Constitución, la ley y en general al ordenamiento jurídico del Estado desde todos los sectores políticos y oficial en medio de la campaña electoral. Es lamentable que se atice el fuego y se contribuya para ir a un caos organizado. Declaraciones que en lugar de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a generar confianza y soluciones a los problemas coyunturales, confunden y enredan más los problemas, en algunos casos de manera deliberada, cuando la gente no entiende estas discusiones y tiene otras prioridades. Esto genera mayor zozobra e incertidumbre, que no le hace bien al país ni a los ciudadanos que viven desencantados de la política y sus dirigentes, peor de los candidatos mediocres, más aún cuando se han entrado en el baratillo de las ofertas en la campaña electoral. Esto refleja los dos países que existen: el real de la crisis, lo que sufren los ciudadanos, inseguridad, extorsiones, falta de empleo pleno, problemas serios en el acceso a servicios básicos, a los créditos, a la salud, la educación pública, entre otros, y el Ecuador de los dirigentes políticos y candidatos que viven en el mundo de las mentiras y la demagogia y que ofrecen cualquier cosa que no pueden cumplir sin abordar ni plantear soluciones concretas a los problemas de fondo, estructurales. Se ha llegado a la audacia de ofrecer que de ganar las elecciones van a concretar la impunidad y sacar de las cárceles a los sentenciados por corrupción y delincuencia organizada y traer a prófugos condenados en el debido proceso y con derecho a la defensa, lo que implica tomarse de nuevo la justicia. Eso significa, una vez más, romper el ordenamiento jurídico y hacer tabla rasa de las leyes. ¿Cómo se puede pasar por alto que haya sectores políticos en campaña que defienden, admiran y se solidarizan con el peor gobierno que ha tenido Venezuela, que se ha transformado en una dictadura atroz que burló descaradamente el pronunciamiento del pueblo expresado en las urnas y por sobre ello quiere perpetuar al tirano que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que pisotea los derechos humanos, conculca las libertades y que persigue no solo a los opositores, sino hasta a niños y adolescentes a quienes tiene encarcelados? Hoy en el país se confrontan temas, por importantes que sean, desde todos los sectores en medio de un ambiente político enrarecido e incierto y que no contribuye a la gobernanza del país. ¿Qué es lo que quieren con ello? Por omisión o por acción, el desbaratamiento del país y el empañamiento del proceso electoral. No se dan cuenta incluso líderes sensatos que con sus declaraciones contribuyen a lo que se buscan en los desestabilizadores con posiciones puristas y no pragmáticas que eviten el caos organizado. Miguel Rivadeneira, El Universo. Noticias internacionales. La segunda etapa del cohete Starship explota durante un vuelo de prueba. Un cohete Starship de SpaceX fue destruido en un lanzamiento fallido a tan solo 8 minutos de vuelo. La compañía de Elon Musk dijo que perdió el contacto con la nave espacial después de que sus motores se fuesen apagando uno por uno. Un minuto antes de la pérdida, SpaceX utilizó los brazos mecánicos gigantes de la torre de lanzamiento para atrapar el cohete que regresaba, una hazaña lograda solo una vez antes. Pero la emoción de la captura rápidamente se convirtió en decepción, no solo para la compañía, sino también para la multitud que se había reunido para ver el lanzamiento. Un grupo de personas que visitaban las islas Turcas y Caicos capturó imágenes de los restos del cohete volando por encima, mientras dejaban atrás una colorida corriente de humo. Se suponía que haría una vuelta casi alrededor del mundo en un vuelo de prueba después de despegar desde Texas. Israel firma el acuerdo con Hamás tras las divisiones internas.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha declarado que se ha alcanzado un acuerdo para devolver a los rehenes retenidos por Hamás en Gaza. Esto se produce después de que su oficina dijera que había problemas de última hora para formalizar el alto el fuego anunciado el miércoles. La declaración de Netanyahu parecía despejar el camino para la aprobación israelí del acuerdo, que pondría fin a 15 meses de guerra en Gaza. También supondría la liberación de decenas de rehenes retenidos por Hamás en la franja a cambio de prisioneros palestinos retenidos por Israel. El acuerdo también permitiría a cientos de miles de palestinos desplazados regresar a sus hogares en Gaza. Israel habría retrasado la votación sobre el alto el fuego el jueves, culpando a una disputa de última hora con Hamás de retrasar la aprobación. La oficina de Netanyahu acusó a Hamás de incumplir partes del acuerdo en un intento de obtener más concesiones. Hamás negó las afirmaciones con un alto funcionario diciendo que el grupo militante está comprometido con el acuerdo de alto el fuego que fue anunciado por los mediadores. El acuerdo no podrá aplicarse hasta que lo aprueben tanto el Gabinete de Seguridad como el Gobierno. Se espera que Netanyahu convoque al Gabinete de Seguridad a última hora del viernes. El sábado por la noche se reunirá el Gabinete en pleno. Hamás desencadenó la guerra con su ataque a Israel en octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes. Israel respondió con una devastadora ofensiva en la que han muerto más de 46.000 palestinos. La campaña militar ha devastado la franja de Gaza y ha obligado a cerca del 90% de la población a abandonar sus hogares. ¿Puede Donald Trump poner fin a la guerra en Ucrania? Lo que comenzó con 24 horas ahora se ha convertido en 6 meses. La famosa promesa de Donald Trump de poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas parece poco realista, incluso para el propio presidente electo, que ahora trabaja con un plazo de 6 meses, algo que el exministro de Economía de Ucrania ve como una buena señal para Kiev. The worst possible scenario would be surrender of Ukraine. And that's the 24-hour scenario where basically, the US has leverage over Ukraine and the EU in terms of support and doesn't have much leverage at the moment over Russia, which means accepting the Russian demands and putting pressure on Ukraine to accept Russian demands. That's why the 24-hour scenario is the worst scenario possible for Ukraine. So the sign that they are talking now about 6 months or 3 months suggests that they will be building leverage over Russia, and that's why they need time. La administración de Biden está haciendo un último intento por incautar $300.000 millones en activos rusos para Ucrania. But the news is not in the attempt to confiscate, but in the fact that it is last ditch suddenly, which is coordinated, if you look at the news, with the Trump administration. Basically, it's signaling to Russia that we're going to try to find leverage over you. And if you want your money back, we're willing to haggle over it. Todo indica que la administración Trump está evolucionando hacia un escenario menos favorable para Rusia, aunque esto no significa que sea favorable para Ucrania. The reality is that we need to look at what people are willing to accept and what people are not willing to accept. What people are not willing to accept is a change of constitution, disarming of Ukraine, or ceding unoccupied territories. What are people willing to accept based on the surveys is some kind of temporary acceptance that we do not control the territories, so some kind of de facto reality. So people are willing to accept reality, but are not willing to surrender. Milovanov afirma que, en última instancia, Putin tiene que venderlo en Rusia como una victoria, mientras que Ucrania tiene que venderlo en su país como una garantía contra futuras invasiones. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida,
Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.